Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Como bien decía, la charla va a constar de lo que es el Adaptive Data. Pero antes de hablar del Adaptive Data, veamos un poco lo que es Big Data. Ya muchos conocerán ese término, se viene hablando hace bastante. Pero ¿qué tanto sabemos de lo que es Big Data? ¿Qué tanto la utilizamos y la podemos, digamos, potenciar para el armado de las estrategias? Y si realmente lo que me cuestiono es si esa Big Data ya alcanza para lo que vamos a ver y las estrategias. Hoy sabemos que la data la tenemos que usar de manera inteligente porque justamente ya no son más las audiencias las que se tienen que adaptar a las marcas o a las agencias o lo que fuera, sino que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellas dentro del armado de las estrategias. Entonces, lo que nos lleva a pensarnos, y Geoff Ramsey, que está acá, es, digamos, el co-founder y CEO de eMarketer. eMarketer es una base de datos orientada hacia las estadísticas y hacia las plataformas y medios digitales. Y él lo que hace, y esta cita, la saqué de una entrevista que le hicieron donde hace un raconto de toda su vida y su actividad laboral desde que inició su carrera. Lo que decía era que en 1980, cuando recién arrancaba en una agencia de publicidad en Nueva York, contaba con muy pocas opciones. Básicamente contaba con lo que es televisión, radio, revistas, etc. En ese momento, lógicamente, lo que es Internet no existía, solamente estaba presente en películas futuristas, por así decirlo. Entonces era muy fácil llegar al target. Con unas leves compras en lo que es televisión ya podías llegar al 50% de ese target. Y lo que Ramsey dice es que hoy por hoy en el mundo fragmentado donde estamos viviendo, donde el consumidor pasa desde un device al otro continuamente, eso ya no es suficiente. Entonces hay que volver a repensar cómo son los consumidores, cómo vamos a llegar a ellos, de qué manera podemos alcanzar y comunicarnos con ellos. Y lo que dice es que hay que virar hacia una estrategia de audiencias, donde las audiencias van a ser las claves, porque vamos a entender propiamente cómo son esos consumidores, cómo se manejan, cuáles son sus intereses. Y de esta manera ya lo que es la comunicación contextual o el abordar los medios de manera contextual no sería suficiente. Entonces aquí es donde también empezamos a hablar de lo que es la data, la importancia de interpretar esa data para generar este conocimiento de los consumidores y sobre todo también para lo que es integrarla con el journey del consumidor en sí. De esta manera estaríamos llegando de manera adecuada con el mensaje en el momento preciso. Ahora bien, cuando arranqué pensando en esta presentación y hablando de la importancia de la data dentro de las estrategias, me puse a pensar cuáles son los tres principales pilares donde yo siempre arranco cuando tengo que esbozar una estrategia. Y estos pilares son nada más y nada menos que a quién, o sea, quién va a ser el target, quién va a ser mi consumidor, para qué, cuáles son los objetivos detrás de esta estrategia, qué KPIs queremos cumplir y finalmente cómo, cuál va a ser el mensaje al que queremos llegar. Hoy por hoy sabemos que las audiencias no son como las veíamos antes. Ya los consumidores cambiamos, ya no somos lo mismo que antes, ya no nos informamos de la misma manera, ya el acceso a la información es diferente. La realidad es que hoy por hoy estamos todos digitalizados. No podemos y tampoco queremos escapar a la parte digital, porque nos permite justamente estar conectados todo el tiempo, opinar sobre lo que nos pasa y formar parte de un todo. Sin ir más lejos, podés estar viendo Netflix mientras estás chateando con tus amigos por WhatsApp sobre esa serie que vos estás viendo y al mismo tiempo actualizando lo que es Instagram. La parte digital nos convierte en seres multitasking. Podemos hacer todas estas acciones en cuestiones de minutos y de segundos. Entonces tiene sentido que empecemos a pensar de otra manera cómo son los consumidores y cómo tenemos que empezar a tratarlos. Miremos un minuto esta imagen. Hasta hace no mucho tiempo atrás, 5 años por ejemplo, ¿qué podíamos decir de esta imagen? ¿Qué podíamos ver? Sencillamente que era una masa de personas que podían estar o tener una preferencia en lo que es música entre 25 y 30 años promedio. Nos enfocábamos más en la parte dura y no nos deteníamos a ver el universo uno por uno. Es decir,
tampoco es porque no nos interesaba ni nada por el estilo, sino porque no teníamos otra opción. Hoy tenemos la opción, podemos elegir. Es decir, de este grupo de personas ya podemos decir, ¿queremos llegar a todos o solamente queremos llegar a una parte de esta masa? ¿Me interesa el todo o me interesan algunos, con alguna preferencia específica de música, por ejemplo? Y sin ir más lejos, hoy en día tampoco se nos hubiese ocurrido que quizás esta señora de 89 años pueda estar presente en ese recital. No lo estaríamos, digamos, contemplando. Y esta señora es Buddy Winkle, que no solo tiene 89 y le gusta vestirse de colores llamativos, sino que también está en Instagram. Y si la buscan en Instagram van a ver que tiene más de 3 millones de usuarios. Lo cual la convierte en una influencer bastante importante. Ya se codea con celebrities dentro de lo que es Estados Unidos, por ejemplo las Kardashian. Y lo que nos lleva a pensarnos es, si nosotros hubiésemos hecho lo que hacíamos hace 5 años, de pensar solo en el target demográfico, quizás a esta persona no hubiésemos alcanzado a contactarla, a comunicarnos con ella. Elijo a Buddy principalmente porque si bien su cuenta en Instagram se la abrió su nieta en el 2014 como un juego para acercarse a ella puntualmente, hoy ya es Buddy quien se encarga de actualizar su Instagram y de estar todo el tiempo subiendo sus fotos. Buddy es la viva imagen disruptiva de cómo debemos empezar a ver a nuestros consumidores hoy en día. Tenemos que entender sus intereses, sus preferencias, sus gustos e inclusive entender cuáles son los devices que ella elige. Buddy quiere expresarse, quiere mostrarle al mundo que no es la típica abuela de 89 años que está tejiendo en su casa mirando una novela. Buddy quiere mostrarles que le gusta la moda, que le gusta jugar con la moda, que no tiene miedo, que está ayornada y quiere acercarse a la juventud. Eso lo que nos lleva es a un consumismo postdemográfico, donde lo que nos importa ahora es la identidad del consumidor. Pero ¿de qué manera podemos llegar a estas buddies? ¿Cómo podemos localizar a las buddies dentro de lo que es la estrategia para ponerlas bien en el centro de la misma? Para ello necesitamos contar con la tecnología. La tecnología es lo que nos va a permitir filtrar y destilar de cierta manera la data para llegar a entender cómo son esos perfiles y que finalmente podamos localizarla en ese corazón que les decía de la estrategia de medios. Al mismo tiempo, y si nos ponemos a pensar, ya hoy en día no importa el target demográfico, como les decía anteriormente, no va a definir a la persona en sí. Entonces, por ejemplo, miremos a este muchacho, hasta no hace mucho tiempo, al igual que hacíamos con el ejercicio de recién con la banda musical, podemos decir que este es un muchacho de entre sus 30 a 35 años en el nivel alto-medio. Nada más podíamos llegar a eso. Hoy, gracias a la tecnología y a la data sobre todo, podemos entender que su perfil es mucho más profundo, es más complejo. Podemos detectar si prefiere comida orgánica o comida vegetariana, si gusta de viajar, qué tipo de viaje hace, si hace viajes de turismo, qué modelo de auto tiene, si está casado, si está soltero, cuál es el journey que hace entre un device y el otro durante el transcurso del día. ¿Para qué necesitamos todo esto? Para entender dónde y en qué momento también los vamos a estar contactando. Hasta ahora lo que vimos es cómo la data, digamos, nos ayuda a que podamos entender mejor a los consumidores. Pero ¿qué pasa con los negocios? En los negocios también la data tiene que estar presente y cobra un protagonismo fundamental. Sobre todo porque entendemos que ningún negocio es igual, ninguna industria es igual. Y lo que los hace diferente también es la cantidad de data que son dueños, qué tipo de data se adueñan o qué tipo de data poseen. Esta data lo que nos lleva básicamente es también a entender cómo debemos enfrentar sus KPIs, cómo debemos embarcarlos, si nos conviene potenciar qué tipo de data para tanto los servicios financieros, para lo que es retail o inclusive consumo masivo. Cada uno tiene objetivos diferentes y cada uno tiene cierto tipo de data presente para capitalizarla. Y desde también la data y la tecnología, nosotros debemos saber detectar cuál es el origen de esa data para cumplir con sus KPIs.
¿Qué necesitamos para hacerlo? Más o menos ya se lo fui diciendo. La tecnología es clave, pero ¿qué tipo de tecnología? En este caso hablamos de una tecnología de identidad. Ya sabemos que la masa la tenemos a nuestro alcance, pero también necesitamos llegar a la identidad, a los usuarios únicos. Y para eso necesitamos tener y adueñarnos de lo que es una tecnología que nos permite identificar a los usuarios únicos, a cómo son cada uno de ellos. Cantidad de devices, hoy sabemos que el 90% más o menos en Argentina ya poseen algún tipo de device, algún celular, tablet, computadora, etc. Y lo que nosotros empezamos a detectar es que tenemos que empezar a achicar ese funnel, porque necesitamos entender la duplicidad que existe para hablar solo de personas únicas. Más o menos podemos decir que cada persona posee 2 devices, una computadora y un celular, por ejemplo. Y desde allí empezar a construir para llegar a ese tipo de personas a los cuales tenemos que llegar, a los consumidores. Sin ir más lejos, desde Mindshare y la tecnología que usamos, ya podemos llegar aproximadamente a un 70% de los internautas de Argentina. De esta manera, sabemos que la data sigue creciendo y cada vez se van creando más hilos donde figura esa data y esa información es exponencial, lo que nos lleva de manera directa a tener más contenido. Ya un contenido no es suficiente para atacar esos hilos o esa data que tenemos a nuestra disposición. Tenemos que generar más y tenemos que empezar a hacerlo más de manera personalizada. Eso se va a lograr mediante la adaptabilidad, mediante el desarrollo de algoritmos que nos permitan tener una complejidad necesaria para poder avanzar sobre esto. No solo procesar esa data, sino también generar ese contenido. Lo que nos lleva hacia una comunicación personalizada. Puede surgir la inquietud de decir, si es comunicación personalizada, entonces me estoy olvidando del alcance, no voy a estar llegando a todas las personas. No, lo que vas a estar haciendo es que sí vas a estar llegando a esa misma cantidad de alcance, pero de manera más eficiente, porque vas a estar empezando contenidos diferenciados para cada uno de ellos. Por lo que si nos ponemos a pensar, podemos hablar de una comunicación personalizada a escala. Y esto también un poco tiene que ver con la democratización de la comunicación. Ya hoy por hoy es la audiencia que van a definir a los medios y no viceversa. Al mismo tiempo que se van a empezar a dar una comunicación mucho más bidireccional, donde se va a definir qué quiero, cuándo quiero y en qué momento lo quiero. Entonces ya más o menos vimos el cómo, el a quién, el para qué, y les invito a que hagamos una mini encuesta para sus adentros y pensar en qué estadio estoy del expertise de la data y la activación de la misma. De esta manera somos el niño, el infante que está recién arrancando, que podemos inferir o que estamos escuchando que la data es importante, que la data se está volviendo popular, pero que sabemos que hay data almacenada en distintos hilos y no lo podemos llegar a unir matricialmente. Al mismo tiempo, y esta necesidad de data, pero que todavía no podemos arrancar, nos lleva a que no tengamos una automatización necesaria para procesar esa data y lo que nos lleva finalmente a generar un reporte mucho más básico. O bien somos el aprendiz, aquel que ya dio sus primeros grandes pasos, ya saltó y se animó y hizo una activación de un proceso automatizado de compra de inventario. Activó la compra programática. Sabe que hay partners que nos ofrecen data de terceros y que la podemos utilizar para capitalizar aún más, digamos, las campañas digitales que se utilicen. O empezamos a evaluar y decir, ok, tengo varias opciones de qué plataforma va a procesar esas audiencias. Los famosos DMPs o Data Management Platform. Y de esta manera vamos avanzando y diciendo, ok, si ya tengo la data, ya tengo la tecnología, también vamos a necesitar un analytics. Vamos a tener que entender qué está pasando dentro de mi sitio con todas estas activaciones que estoy haciendo. O ya nos convertimos en un guerrero, aquel que ya está empezando a utilizar su first party data, ya sabe que es súper importante tener esa data a nuestra disposición y empezar a procesarla para por ahí capitalizarla y generar aún más data nueva en base a la información que tengamos de su data propia. Ya sabemos que el CRM se puede empezar a integrar.
Y se puede potenciar aún más la compra programática. ¿Cómo? Sofisticando aún más la segmentación. Ya no vamos con lo tradicional o lo simple, sino que vamos un pasito más adelante. Ya pensamos mucho más cómo va a ser la segmentación, la frecuencia, las horas del día donde quiero comunicar, qué mensaje, etc. Lo que nos lleva finalmente a pensar también en lo que es una optimización dinámica de creativos. Entendemos la necesidad de responder a velocidad, de empezar a activar las creatividades de otra manera, de empezar a adaptarnos mucho más rápidamente. Y eso con el DCO nos lo va a permitir llegar. Y al mismo tiempo, y en base a toda esta complejización que ya estamos empezando a hacer, el modelo de atribución requiere ser necesario para poder entender mejor cuál va a ser el journey de nuestros consumidores. Finalmente, tenemos el máster, que está ya súper alejado de lo que son los tres anteriores, donde ya sabe que la data está unificada por consumidor, ya tiene desarrollado su propia unidad de data interna o mismo que tiene generados algoritmos de aprendizaje constante. Algunos casos que se me vienen a la mente para lo que son los másters vendrían a ser aquellos clientes o marcas que arrancan que son nativos de su data, es decir, surgen desde la data que ellos tienen, como por decir algunos ejemplos, OLX, Mercado Libre, Despegar, o si miramos hacia otros mercados, Amazon o Alibaba. Ellos saben e identifican que necesitan nutrirte de esos datos y que por eso necesitan contar con toda la tecnología y la información que puedan tener a su disposición para captar esa data y procesarla. Este ejercicio que les hice recién no es para que digan, uy, qué lejos estoy del máster o ni siquiera llegué al guerrero. Todo lo contrario, es para que nos podamos desafiar y reevaluarnos y decir, ok, la data está de moda, la data se está usando, pero ¿verdaderamente la estoy aplicando bien? ¿Le estoy sacando el provecho que necesito o necesito empezar a incorporar más tecnología y ser más sofisticados en el uso de la misma? Por último, un poco ya lo venimos hablando, me faltaba el tercer pilar dentro de las estrategias. Y si bien ya lo comenté, me gustaría resumirlo un poquito más. Y cuando hablamos del cómo, hablamos del mensaje. Y el mensaje tiene que ser más personalizado. Y esto tiene una dirección junto con lo que es la data. La más data, vamos a tener acceso a mayores perfiles, los vamos a identificar. Y por ende, vamos a necesitar mayor contenido. Ya un mensaje A no alcanza para comunicar a todos esos perfiles. Necesitamos un A, una 1, B, C, D, etc. Entonces, resumiendo un poco, ya vimos cómo afectaba la data en estos tres pilares de las estrategias, ya entendimos que la data y la tecnología tienen que estar unidas, no pueden estar separadas, y que la data está directamente relacionada con lo que es la cantidad de mensajes que se pueden dar. Entonces, si podemos empezar a definir qué es esta Adaptive Data, podemos decir que es un upgrade, una mejora en cuanto a lo que es la Big Data. Ya estamos un paso más lejos, donde ya necesitamos saber responder en real time, en tiempo real. Y para eso es esta Adaptive Data. De esta manera, ¿qué nos va a permitir o qué es finalmente? Es esto de generar más puntos de contacto dentro del journey del consumidor, es actualizar o detectar la data relevante para generar insights accionables y finalmente adaptar la comunicación a esos insights accionables. Si empezamos a usar todas estas variables y empezamos a tomar todas estas métricas en la conjunción de lo que es el Adaptive Data, vamos a tener beneficios evidentes, como por ejemplo evitar un desperdicio en lo que es la entrega de las campañas, generar una afinidad máxima, un profundo conocimiento de los consumidores y sobre todo también generar una alocación del presupuesto eficiente para generar un ROI positivo. Entonces empecé hablando de Buddy, de una viejita de 89 que le gusta ir a las fiestas electrónicas, de la parte más blanda, entendiendo que ya por la parte demográfica no es suficiente, que necesitamos, entre otros intereses mucho más blandos, para terminar reflejando todo ese camino que les hice en unas cuestiones más duras, en métricas duras y que son medibles, como por ejemplo esto que les decía, el ROI, en la distribución de la inversión. Para terminar,
les dejo esta frase. Esta frase me la cruzo todos los días cuando entro a las oficinas. Y digo, ¿qué tiene que ver esto quizás con lo que les venía hablando? Básicamente lo que dice esta frase es que aparentemente cosas que no están relacionadas de alguna u otra manera terminan encajando todas. Y ser adaptive significa eso también, generar patrones de manera adaptativos y funcionales para que todo termine generando y adaptándose. Es decir, vamos a utilizar la data, estas piezas de rompecabezas que tenemos todas dispersas, para unirlas y generar una estrategia. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muy linda la presentación. Me gustaría hacerte alguna pregunta. Big Data es una palabra que en los últimos tiempos se repitió muchísimo. Y estoy seguro que si a la mitad de las personas, si a las personas a quienes les escuché hablar de las virtudes del Big Data, le digo, ¿pero qué es Big Data? Me dirían, no sé, muchos datos. Digamos. Se da mucho eso con términos que en los últimos años en el ecosistema digital se han ido poniendo de moda. De moda como palabras, y menciono hablo de los últimos 5 o 10 años, hemos escuchado hablar del nacimiento del search, de programmatic, de Second Life, que empezó y murió. Te pregunto a vos o a cualquiera de ustedes, es una pregunta, es un panel de agenda abierta, si creen que esto es algo que está para quedarse y que está para crecer rápido, o si creen que es una moda y que realmente puede llegar a crecer a lo largo de los años. No sé cómo la ven. Depende, perdón, no, depende, sí. depende de cómo lo usemos. Me parece, por lo menos, lo que tiene que ver con el uso de esa información, transformar esa Big Data en Smart Data, Adaptive Data, tiene que ver básicamente en si la podemos aprovechar y de qué manera la utilizamos. Hay un gran desafío que estamos viendo, me parece en este momento, la mayoría de las empresas, la mayoría de los anunciantes, con las agencias, con todo el ecosistema digital, que es utilizar esa información de manera integrada. Hay todavía, creo, una separación, o sea, todavía no está bien machado la información interna de los clientes, interna de las empresas, con todo lo que está pasando afuera. Hay avances, se está utilizando tecnología de un punto de vista de comunicación muy avanzado. Creo que todavía esa integración está faltando. Y me parece que todavía las empresas estamos un poquitito atrasadas en cuanto a todo las posibilidades que tenemos. Eso me parece que es el mayor desafío. Y vos que trabajás en Google, que está muy linkeado al mundo, digamos, que tiene relación con casi todos los anunciantes del mercado, por no decir todos, y que está bastante avanzado en lo que es tecnología. ¿Te parece que primero está el desafío mencionado por Juan de que las empresas consoliden datos? Seguramente las empresas tienen datos que pueden comprar, datos que tenían de gente que dejó el email para recibir promociones, datos de la gente que se había suscrito a la tarjeta de lealtad por el programa de millaje, y tal vez lo tienen separados. En las empresas que ya han dado un paso más y que integraron las bases, desduplicaron contactos, mataron contactos que ya no existían, ¿te parece que una vez que tienen eso, lo han sabido o lo están pudiendo aprovechar o todavía ves muy verde? Creo que se ha avanzado mucho y siempre se ha tenido en cuenta en esos avances que lo importante es decodificar las intenciones que el consumidor, con esas miguitas que va dejando de data, va transmitiendo para empezar a operarlas, pero creo que estamos en un estadio muy embrionario de un aprovechamiento de la data que vamos a ir viendo en los próximos años a partir de, por un lado, generar tecnologías que sean más estándares y que puedan hablar unas con otras, a lo que mencionaba Flor recién, es también a poder entregar mensajes customizados a las necesidades puntuales que lo que entendemos nosotros, los consumidores, nos van manifestando a partir de esas miguitas de datos que nos van dejando, ¿no? Entonces creo que sí, que se está haciendo un aprovechamiento, pero lo que está por venir es mucho más interesante. Y Flor, ¿qué ves vos que se puede usar como fuentes de Big Data? Porque en definitiva vos hablabas de que la data es dinámica, es creciente, es adaptativa. ¿Cuáles son las fuentes que van nutriendo todo ese Adaptive Data? La realidad, las fuentes son todo lo que haces y lo que vas dejando, como decía en el journey que vos vas haciendo. Puede ser desde el CRM como una fuente, puede ser desde la data en su historial de navegación y que eso lo vas captando a través de las cookies, puede ser de un listado de email marketing, puede ser la data propia del cliente desde lo que va captando en cuestiones de esa información. Es súper variado y hoy por hoy vos
dejás sin darte cuenta quizás toda información de distintos lados, esas migajas que vos vas dejando, y es lo que lleva también a generar esos hilos que decía anteriormente, estos CRMs, estas herramientas que usamos como los DMPs para captarlos, información propia de los sitios, todo eso, y el desafío lógicamente está en combinarlos. Y pregunto para los que no están muy familiarizados con esto, nosotros hablamos que uno está dejando sus datos cuando pasa una tarjeta de crédito, cuando se deja su email para recibir promociones, cuando está navegando y está cuqueado. Es un poquito, puede generar cierta paranoia. ¿Dónde está el límite legal o ético de hasta dónde se puede capturar data de la gente para después poder enviarle promociones, mensajes, contenidos, publicidades? También es una laguna, ¿no? Porque a medida que vos vas evolucionando también en la parte digital también se van surgiendo estas cuestiones, pero desde ya las herramientas no están pensadas para identificarte como persona, como Florencia Fórmica, sino sos un código, ese ID que permite captar esa información para que te llegue finalmente la comunicación deseada. Yo creo que en eso hoy por hoy está bastante cuidado y reservado, no es que van a saber de mí información que no quiero compartirla, sino van a saber, creo que, lo justo y necesario, porque también es un desarrollo de algoritmos y de evolución en cuanto a la tecnología que nos va a permitir hasta dónde llegar. Sí, también depende en programas ya donde identificás a la persona, caso CRM, Loyalty, creo que el freno en lo ético debería estar en el uso de la información. Capturar la información se puede cruzar con un montón de otras fuentes y empezar a tener cada vez más información. Creo que hay dos partes, ¿no? ¿Cuánto capturo? ¿Cuánto uso de eso? Me parece que capturar, claramente hay cierta información tal vez íntima que debería no grabar o grabar de manera anónima. Y después el uso de esa información es, bueno, ¿para qué lo usamos? Ahí sí claramente tiene que haber un freno ético, ¿no? Tiene que haber ahí un cuidado de cualquier empresa que lo use, digamos, ¿no? ¿Para qué lo vamos a usar eso? Y no compartirlo, no hacer uso de eso más allá de lo que debería hacerse para una comunicación, fomentar una promoción, fomentar un alcance de algún tipo de comunicación específica, ¿no? Ahí que me parece que está el mayor problema, ¿no? Está bien. Y me gustaría agregar algo a eso, que siempre es importante que el usuario tenga conocimiento de que está dejando esas migajas y que en algún momento tenga la libertad, si quiere, decir hasta acá llego y este dato lo quiero borrar o no quiero que me sigan traqueando, ¿no? Eso es importante para que esa suerte de paranoia que mencionabas que pudiera llegar a generarse no se dé y no podamos al final del día aprovechar el potencial que la data nos brinda, ¿no? Está claro. Y acá para sacarle provecho a esto, para las marcas, para los anunciantes, e incluso para el usuario, porque al final del día, cuando esto está bien hecho, al usuario le llegan tal vez promociones más segmentadas, contenidos más acordes a su interés. Pienso en el escenario ideal y para que se dé tienen que haber varios eslabones conectados. Se dice que todas las cadenas son tan fuertes como el eslabón más débil. Y acá estos eslabones son tener captura de buenos datos, tener buena depuración de los datos, tener fierros que aguanten este Big Data y después tener gente, profesionales, que interpreten eso y que generen algo valioso con eso, porque en definitiva muchos datos no es nada. Los datos procesados son información y después alguien tiene que generar algún accionable con esa información para un resultado en un negocio. De esos eslabones que hablo, de la captura de los datos, de la depuración de los datos, de los fierros y de los recursos para interpretarlos, la gente, los profesionales, sea en empresas de medios, sean anunciantes, sean agencias, ¿dónde ven hoy que está el eslabón más débil? ¿Dónde habría que trabajar más para que esto pueda crecer más fuerte? Para mí, claramente, el talento y los recursos, no importa dónde estén sentados. Se escucha mucho en las empresas de retail especialmente, o incluso financieras, muchas, donde estamos sentados en una pila de datos, ¿no? Es muy común escuchar eso. Y del dicho al hecho es muy complejo, es muy complejo. Y el ecosistema que está armado ahora entre agencias de medios digitales, de comunicación, creativas, consultoras de CRM, software de CRM, implementación estratégica, implementación táctica, implementación digital, el análisis de toda esa información, todo lo que es el business intelligence de eso, no importa dónde esté sentado. Puede estar sentado en una agencia, puede estar sentado dentro de la compañía, puede estar sentado en una consultora. Ese es para mí lo más valioso. Es decir, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo lo implemento? Y muchas veces el problema pasa en querer hacer
algo súper complejo, ir al hiperdesarrollo, a lo más específico, y todavía no tenemos claro las bases, ¿no?, de eso. Entonces me parece que ahí hace falta el talento para analizar y saber qué poder implementar, ¿no?, y no analizar por analizar. Flor o ese, ¿quieren agregar algo? Sí, que sin duda es el talento el que le da sentido a todo eso, ¿no? Y el que entiende cómo aprovecharlo, y al final del día, atrás de esos datos hay consumidores, ¿no? Y es ese talento el que puede entender la mejor manera de anticipar esas necesidades y satisfacerlas. Y me encanta, coincido, by the way, en definitiva, dentro de esa cadena, al final, si no hay gente con talento y con capacidad de ejecutar esto, toda esa información que fuimos captando no sirvió para nada. Hagamos de cuenta que ese equipo talentoso agarra, lo interpreta, lo conoce y entiende hacia dónde tiene que ir. A partir de ahí hay que generar contenidos acordes, hay que generar publicidad segmentada, hay que generar creatividad acorde. ¿Ahí ven un problema o dicen no, eso lo vemos que la parte de ejecución táctica, digamos, se está bien? Lo pregunto dentro de las compañías donde que trabajan o en general a nivel mercado. No, para mí es fundamental que eso también empecemos a considerar. O sea, ya no es suficiente con decir, ok, hasta acá llegué y esto lo dejo y la parte táctica me la olvido, porque es donde también vas a ver traducido y reflejado esas campañas. Y vos no pensás en ese contenido o no pensás en cómo tenés que adaptarlo, es como que te quedas a medias. No, pero ves hoy esa capacidad de ejecución. Digamos, una vez que hagamos de cuenta que el equipo recibió la data, la interpretó, los fierros lo aguantan, la segmentaron, desduplicaron, hicieron todo el trabajo y sacaron insights interesantes. Y voy al último slide que vos pusiste, cuando ves un montón de cosas sueltas y no las conectás y sacaste un par de conclusiones. ¿Ves hoy capacidad de ejecución de un accionable concreto, un nuevo contenido, una nueva publicidad, una nueva segmentación, una nueva campaña? Yo creo que estamos yendo hacia eso. O sea, ya estamos empezando a salir desde el concepto. Por ejemplo, ¿no? Agarro el spot de televisión y lo llevo a digital. Ya empezamos a detectar que lo que tiene que haber o el contenido que tiene que haber en digital tiene que ser completamente diferente a eso. Estamos camino a eso y estamos incorporando esas tecnologías como la optimización dinámica de creativos que nos va a permitir trasladar eso y que sea accionable efectivamente. Está bien. Sí, a ver, yo creo que estamos en torno a un contexto en donde la data va generándose a una velocidad tan rápida que obliga a que todos los eslabones de esa cadena empiecen a trabajar, si se quiere, en tiempo real. Y eso es desde anticipar mensajes y poder tenerlo preparado para cuando surge el estímulo del lado del comportamiento del consumidor, mostrarle ese mensaje, hasta entender cómo procesar lo que el usuario haga con ese mensaje. Creo que es un desafío para todos los eslabones de la cadena, pero que por lo menos la conversación ya está planteada y estamos empezando a desarrollar las capacidades necesarias para poder aprovecharlo. Está bien. Y si tuvieran que mencionar ejemplos de empresas que esto lo hacen bien o que lo hacen mal, desde los obvios, como podría ser un Amazon, compañía que le va bastante bien en lo que es administración de datos, hasta ejemplos locales. Sin hacer autobombos, digamos, siendo lo más ecuánimes posibles, mencionando compañías de la industria, ¿se les ocurren ejemplos? Lo que decía Florencia, en los casos de, por ahí, los nativos digitales, tienen obviamente un conocimiento, los pure players, todos los que tienen un core digital y que surgen de los datos, están varios pasos adelante de las compañías que, por ejemplo, nacieron de otra etapa, de otra era, digamos, y tuvieron que adaptarse. Ahí yo creo que no hay ni que estén haciendo bien ni que estén haciendo mal. Me parece que todas las empresas están haciendo lo que pueden, algunos con mejores resultados. Por ahí es muy difícil medir desde afuera los resultados de una compañía en cuanto a la implementación. Lo que sí puedo decir, pues, por conocimiento, porque lo tenemos nosotros en Carrefour, que hay todavía una necesidad de trabajar mucho más en conjunto con la gente de sistemas y de IT de las compañías. Hay una necesidad, históricamente marketing y IT trabajaron de manera separada, y es complicado trabajar en conjunto. Simplemente porque tienen otro objetivo, otro interés. En marketing queremos comunicar, queremos llevar tráfico a un local o hacer una venta en e-commerce. En el caso de la gente de IT, está pensada en que las cajas del fin de semana no se caigan, por ejemplo, ¿no? O que un postnet funcione y no tenga pérdidas una compañía, sea retail o cualquiera. Entonces, son objetivos totalmente diferentes. En cuanto empiezan a trabajar, y hemos tenido nosotros casos y estamos trabajando en varios proyectos en conjunto,
son dos idiomas distintos, pero empieza a haber trabajos en conjunto donde es necesario que la gente de marketing trabaje mirando a IT y que IT trabaje mirando a marketing. Me parece que esos deberían ser los mejores casos donde encuentran resultados. Y creo que los financieros son los que están un poquito más por una necesidad. O sea, los bancos, las tarjetas, ya por una necesidad, obviamente, por un tema de bancarización, de digitalización, empezaron este recorrido varios años antes que el resto de las compañías. ¿Quién te parece que debiera tener el ownership de esto, en definitiva? Porque, como bien mencionabas, hace tal vez 15, 20 años, marketing hacía comerciales en televisión de 30 segundos muy lindos y el área de IT se ocupaba de armar en ese momento un sitio institucional y era un webmaster. Exacto. Esto mezcla las aguas territoriales de los dos departamentos que antes estaban a kilómetros de distancia y que hoy tienen que trabajar juntos. ¿Quién te parece que debiera liderar este desafío en las compañías de la captura de datos, la interpretación y la ejecución de accionables inteligentes para el negocio a partir de eso? Para mí, claramente marketing, pero porque lo veo internamente y veo que es necesario la interpretación de esa información, pero no solamente en las empresas está el área de marketing, tenés áreas comerciales muy involucradas, tenés loyalty, tenés varias áreas que están trabajando. Ya marketing no trabaja solo, no es el marketing de antes, donde trabajaba de una manera, tenía un brief, agencia, comunicaba, pautaba. Ya se trabaja de una manera muy, muy integrada con otras áreas. Nosotros trabajamos con todos los departamentos, desde mercaderías hasta incluso logística, el e-commerce trabaja en logística en el mismo departamento. Entonces, ahí hay una integración muy fuerte. Me parece que la interpretación de los datos, sí, lo que es el BI, debería estar muy pegado a marketing y loyalty, si no está exclusivamente para marketing, pero con un soporte permanente de la gente de sistemas, porque los datos, ¿de dónde vienen esos datos? En muchos casos vienen del dato interno. Después tenés un ecosistema muy extenso por fuera, donde entran las agencias, entran otro tipo de información, el propio sitio. A nosotros, por ejemplo, nos pasa mucho que el sitio web nuestro, el control y el manejo técnico, digamos, la parte de fierros, es de IT. Y nosotros trabajamos permanentemente con la gente de IT justamente para ajustar desde lo que puede ser un tag para medir algo hasta la implementación de una nueva campaña. El punto de vista creativo, el punto de vista de mensaje, el punto de vista de todo lo que se implementa, lo que se dice, claramente marketing. La captura de datos, necesitamos de ellos para que eso funcione correctamente, la interpretación queda al lado de marketing. Flor o ese, ¿quiere mencionar algún otro rubro o empresa con nombre y apellido de ejemplos que podamos interpretar, que podamos ver de casos favorables o de desaciertos en esto? Yo diría que de los casos favorables lo que rescato como, si se quiere, factor común es al número uno de la compañía muy detrás de estos proyectos que al principio no queda claro quién es el líder, ¿no? Si es marketing, si es IT. Sin duda toca ambas áreas y ahí es donde el líder de la compañía tiene que hacer que ambos equipos trabajen totalmente alineados, sin perder de vista que estos son desafíos que implican muchos cambios, lo que decía Juan recién, somos compañías que venimos ya con una historia donde tecnología antes pensaba en desafíos diferentes a lo que estamos planteando ahora, el consumidor está en el centro, marketing entonces tiene que estar también muy en el liderazgo de esa conversación para no perder esa visión del consumidor en el centro, pero sin duda los casos exitosos que he visto, y no me viene un nombre ahora concreto a la cabeza, pero básicamente es el número uno de la empresa dándole empowerment a ambos equipos para llevar adelante un proyecto de transformación, porque digital ya no es más un canal, es la forma en la que hoy interactuamos a todo nivel con los consumidores, ¿no? Entonces es importante no perder de vista el tremendo desafío que eso implica para cualquier empresa. Perfecto. ¿Querés agregar algo, Flor? No, yo creo que Juan y ese ya dijeron lo más importante. Sí creo que quizás ya el futuro de las empresas no sea ya tener departamentos aislados y separados, sino que cada vez esto se vaya, digamos, la jerarquía se vaya achatando más para que la gente vaya trabajando más en equipo y esté más en sinergia con lo que necesita cada una de las áreas. Bueno, muchas gracias. Y ya cerrando, quisiera saber si alguien del público tiene ganas de preguntar algo antes que se vayan los oradores. Adelante. ¿Cómo sería el perfil ideal de un data analytics? Porque, tenés que tener skill de negocios y skill técnica. ¿Cómo lo definirían? Si tuvieran que hacer un job description. A mí se me ocurre algo, es una persona a la que le debe apasionar el análisis de datos. O sea, le debe gustar mucho eso, ¿no? Procesar grandes volúmenes de información y después tener capacidad de hacer relaciones entre esa información que va leyendo, ¿no? Y para poder llegar a conclusiones a partir de ahí.
¿Más preguntas? Bueno, les agradezco a todos por haber venido y a ustedes por haber participado del panel. Muchas gracias. Muchas gracias.